Bien, muchas gracias. Le comentábamos ayer que Yucatán subió su apuesta con los llamados polos del bienestar. Ayer el gobernador Mauricio Vila presentó estos dos polos del bienestar, Progreso 1 y Mérida 1. Y para entender mejor los alcances de esta apuesta mucho más elevada, hemos invitado aquí al estudio al licenciado Ernesto Herrera Novelo. Él es el secretario de Fomento Económico y del Trabajo en Yucatán. Ernesto, ¿cómo le va? Bienvenido, muchas Muy buenas gracias. tardes, José Luis. Gracias a tu auditorio por permitirme estar aquí. Muy amables. Platíquenos de estos alcances de los polos del bienestar, Progreso 1 y Mérida 1. Mira, afortunadamente el trabajo ordenado y en conjunto con la Federación y con los ayuntamientos ha logrado que Yucatán obtenga estos dos polos industriales del bienestar. ¿Por qué comento esto? Desde el inicio de la administración, recordarás que desaparecieron las zonas económicas especiales, donde Yucatán tenía una posición que era para tecnologías de información y comunicación exclusivamente. Por X o por Y se abroga la ley y pues Yucatán y todos los demás estados se quedan sin zonas económicas especiales. Pero la visita del señor presidente Andrés Manuel López Obrador a Yucatán, cuando aún no subía como presidente constitucional, el gobernador Vila ya estaba como gobernador constitucional, llevaba 3 semanas más o menos, le planteó que Yucatán estaba creciendo, que Yucatán necesitaba incentivos fiscales para poder seguir generando empleo mejor pagado para la gente. Y le mostró que en el tema de este estado no había habido corrupción, que los bienes inmuebles habían sido donados por el estado a la federación y que no había habido ningún tipo de práctica no correcta. Siendo así, el señor presidente accedió que empezáramos a estudiar el cómo sí para poder obtener estos polos de desarrollo industrial. Que de hecho ya había un terreno definido, Exacto. Mismo que se quedó en reserva, ¿no? Exacto. Entonces, allá por Progreso, por Paraíso. En el kilómetro 24.5 más o menos, 300 hectáreas, 330 hectáreas para ser exactos, en donde ayer la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, a quien le agradezco públicamente todo el esfuerzo y apoyo para lograr esto, pudieron ver que Progreso y Mérida tenían las condiciones para generar empleos y bienestar para la gente que vive en esas zonas. Flamboyanes, por ejemplo. Allá hay más de 8,000 personas que viven en esa zona y que necesitan trabajo. Por eso es tan cercano ese polo. Y en las comisarías cercanas al parque científico tenemos la misma situación. Entonces, haciendo un trabajo intersecretarial, se pudieron definir ya más vocaciones y no solo tecnologías, sino estar hablando de temas automotrices, aeroespaciales, de farmacia, también de tecnologías de información y comunicación, que eso es muy importante, se mantiene esa actividad, agroindustria tecnificada, energías renovables, semiconductores, los famosos chips, y se abrió a 11 actividades industriales cuando originalmente solo había una. Pero además, impuestos sobre la renta, ¿qué beneficios fiscales estatales, federales y municipales se obtienen? Y ya están decretados. Se obtienen por estar ahí, por llevar ahí tu industria. Tu industria. Allá, muy importante mencionarlo, porque los incentivos fiscales contemplan impuestos sobre la renta, poder hacer una depreciación acelerada de todas las inversiones en bienes muebles e inmuebles que hagas cuando construyes una fábrica. Los amigos fiscalistas que estuvieron antes con un servidor entenderán ese crédito fiscal que se genera si puedes depreciar aceleradamente un activo. Pero vamos, además de eso, tienes 3 años de que si hay utilidades, no hay pago de impuestos sobre la renta. Los primeros 3 años. 3 años. Y los siguientes 3 años, el 50%. Entonces ahí estás dándole un inicio muy bueno a quien se dedique a estas ramas de la industria y que esté generando empleos formales y de calidad. Porque además las inversiones son fuertes. Es decir, muy si fuertes. viene una Nissan, si viene cualquier compañía ensambladora, las chinas sobre todo ahora, tienen desde luego que hacer una inversión muy fuerte. Muy fuerte. Y lo que se necesita es que puedan arrancar, encaminarse
y ya posteriormente en entrar a las obligaciones generales que todas las demás personas contribuyentes físicas y morales tienen que pagar. Estos dos polos, la ubicación no es aislada. Es No. decir, punto número uno, si tienes suficiente energía y gas natural para proveer, si estás en la ruta del Tren Maya, Así es. conectado al Istmo de Tehuantepec, luego entonces había que colocarlos en ese paso, Por en esa supuesto. zona. Mira, de las 330 hectáreas, 110 se han donado ya para la Defensa Nacional, para la Secretaría. ¿Qué es lo que van a hacer? Llevar el tren hasta esa posición del polo tecnológico. Estás hablando de 55 kilómetros de vía férrea para construir ahí, en esas 110 hectáreas, una terminal multimodal de carga y también un recinto fiscalizado estratégico. Eso todavía te da unas ventajas competitivas mucho más importantes y la cercanía con el puerto de Progreso automáticamente te da una competitividad que antes Yucatán no tenía para la industria. 9 kilómetros a Progreso, el ramal de carga del tren ¿Sí? y el brazo que se desprende desde Pochilá. Pochilá. Desde Pochilá, que es la Desde ahí. central de carga más importante del Tren Maya. Entonces estás hablando que la infraestructura está llegando hasta donde debe llegar, pero también va a pasar por el Parque Científico, que es donde está el Mérida 1, porque es una comisaría de Mérida, donde está el Parque Científico. Allá son 60 hectáreas, que igual puede albergar estas ramas de la industria. Y lo más importante, tienes el centro de desarrollo en el Parque Industrial y 60 hectáreas contiguas para desarrollar la manufactura y la economía del conocimiento que necesites. Entonces, 11 ramas adicionales. Sí. Se abre la ventana sí, para esta de posibilidad. una pasamos a 11 y en incentivos fiscales muy superiores los que se tienen ahorita. Estatalmente, por supuesto que el impuesto sobre nómina está exento al 100%, operaciones cedulares, el impuesto cedular exento al 100% los primeros 4 años, y si estamos hablando de los permisos con el INSEJUPI, licencias de construcción con los municipios, de igual manera incentivos municipales para esas ramas. Es decir, ¿qué estamos haciendo? Que te sientes, que pongas tu negocio y lo más importante, que la gente de esa zona tenga empleo formal, Derecho con de seguridad mano. social. Por eso es industrial del bienestar, porque está pensando en detonar un área donde hoy no hay los empleos de calidad, que ahora sí se podrán traer, porque siendo esos los incentivos y la capacitación y la educación dual que estamos llevando ya en Yucatán, nos permite aspirar a esas 11 ramas, como es el caso de los semiconductores o mejor llamados chips. Que además todo se desarrolla ahora sí que a la vera del tren mismo, ¿no? Por supuesto, mira, Otro tipo de desarrollos como también hemos vendrán. hablado, la infraestructura te da igual a desarrollo económico. Poder contar que lleguen los barcos de China a Salina Cruz, Oaxaca, se monten en el tren de carga, Transísmico. que el transísmico, en 25 horas ya estén aquí en Yucatán, transformamos esa materia prima en productos y los exportamos por Progreso, hoy sí Yucatán está hablando de competitividad. Y si hablamos de gas natural, pues vimos que Cuxtal 2 ya la obra está en proceso y el puerto de altura, tarde o temprano, se tendrá que hacer, porque la pregunta es, ¿por dónde van a salir todas las mercancías que se produzcan en los polos industriales? Precisamente por Progreso. Por eso es tan importante toda la infraestructura completa, incluyendo el puerto de altura de Progreso. Ese es el tema. Raquel Buenrostro decía, entiendo que también hay un compromiso del gobierno federal por detonar el puerto de altura en Progreso, porque la obra que ustedes han propuesto se lleve a cabo, ya Por sea supuesto. Que se empiece ahora o se empiece Mira, cuando arranque el nuevo gobierno. Así es, lo importante es que todos los pasos que pidió la federación se han cumplido Sí. al 100%. Ahorita estamos en espera que dé el banderazo la Secretaría de Marina en consenso con el gobierno que va a entrar, que eso es lo que se está esperando. Pero la obra se debe de hacer por el bien de los yucatecos, no debemos esperar más tiempo porque llevamos ya muchos años queriendo hacer esa ampliación. Esa Hoy ampliación. ya estamos listos para empezar dentro de un mes. Y eso no se hace en un mes, se va a Exacto. llevar Llegar un a este buen punto tiempo, sí. fueron varios años, como bien conocen los amigos que nos escuchan, ¿no? Estamos en un punto importantísimo y ya teniendo la autorización de los polos, el compromiso de hacer el puerto por parte de la presidenta electa, porque le he escuchado en sus mensajes, Sí. que va a ser el tema del puerto de Progreso, al igual que
gobernador electo, pues eso es una señal muy positiva, muy importante para los inversionistas. Y hoy que estamos hablando del nearshoring y que la señorita Altagracia Gómez va a ser la asesora para la presidenta electa, pues qué mejor que la infraestructura que se está desarrollando en Yucatán para el sur-sureste se ponga en marcha. Entonces, sí es el momento del sur-sureste, se está consiguiendo, y la infraestructura federal más la estatal va a lograr que Yucatán siga en esos primeros lugares en crecimiento económico y empleo. Hace un mes te veíamos firmando el convenio por el gas natural. Así es. Y ahora los polos del bienestar, que eran las zonas económicas especiales. Sí, y con unos beneficios fiscales realmente muy buenos, o sea, realmente mucho mejores de los que se tenían anteriormente. Y reitero, con 11 actividades industriales ahora, no solo una. Entonces, eso nos va a permitir un crecimiento continuo y sostenible en la economía de Yucatán. Ayer el gobernador Mauricio Vila mencionaba crecimiento histórico en inversión extranjera directa, crecimiento histórico en la economía del Estado. El año pasado el 5.3 crecimos. Y lo más importante, crecimiento laboral, ¿no? Laboral y en los salarios. En los salarios. Porque la masa de salarios ante el IMSS ha crecido un 36% en este sexenio. Concluye tu gestión el día 1 de octubre. ¿Te han invitado al nuevo gabinete? ¿Has conversado, Ernesto, con Joaquín Díaz Mena? No, mira, José, la realidad, y yo tengo que respetar al gobierno del estado de Yucatán, al gobernador Mauricio Vila Dosal. Yo tengo lo cierto al 30 de septiembre de este año. El 1 de octubre me declaro agente libre, porque así deben de ser las cosas. Ayer decías, ya para cerrar esta charla por ahora, Mauricio Vila, la diferencia entre un político y un estadista. Por supuesto, mira, hay que reconocer las cosas como son. El gobernador Mauricio Vila, para mí ya no es un político, para mí ya es un estadista. No está pensando en la siguiente. ¿Supo entender los tiempos? Hay que pensar en las siguientes generaciones, no en las siguientes elecciones. Y él ha sido constante. La educación dual que se ha implementado, la agenda estatal del inglés, estos polos tecnológicos que se firmaron ayer, la ampliación del puerto. Él está pensando en los siguientes 20 años para Yucatán, su economía, y que la gente tenga oportunidades. Para mí, la gente que piensa de esa forma no es un político, es un estadista. Por eso lo menciono y lo reitero. Y la autosuficiencia energética, que es muy importante. Vamos, y que también nos afecta positivamente a todos. El día 1 el gas natural se ha logrado también. Entonces son cosas que no podemos pasar por alto, de que todo lo que ha demandado y pedido la sociedad yucateca se ha cumplido, se ha trabajado profesionalmente, y el gobernador Vila nos instruyó hasta el último día de esta administración, todos seguimos al 100%. Ernesto Herrera Novelo, secretario de Fomento Económico y del Trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Feliz. Un abrazo.